Yo creo que Artavia tiene, digamos, varios aspectos que son fundamentales en términos de, por un lado, los derechos o digamos, la manera como se protege la vida de las mujeres, cómo se concibe el momento de la concepción a partir de la implantación del embrión. Pero también Artavia, para poder adelantar esos argumentos, introduce lo que yo he llamado unos silencios, pero que son silencios muy significativos frente a las posibilidades de interpretación de los derechos reproductivos para arreglos diferentes a las parejas heterosexuales. Eso es básicamente la manera como plantea y elabora el argumento del derecho a la privacidad, del derecho a la vida y del derecho a la familia. En ese sentido, yo creo que Artavia introduce una conversación. Yo creo que tiene límites, yo creo que tiene espacios en que las cosas podrían hacerse de una manera mucho más radical, pero es fundamental que que organice unos aspectos bajo los cuales otros tipos de arreglos y otro tipo de espacios en los cuales los derechos reproductivos han estado históricamente silenciados puedan centrarse o puedan entrar en una comunicación con Artavia. ¿Cuáles serían estos espacios? Sobre todo la posibilidad de la reproducción asistida para parejas no heterosexuales o para personas no heterosexuales, bajo la idea fundamental de que el derecho a la vida, el derecho a la privacidad y el derecho a fundar una familia es un derecho protegido por la Convención Americana. Este es algunos de los aspectos que tienen más impacto en la aplicación de la sentencia, o ¿cuál consideras que es los impactos más significativos en la región? Bueno, los impactos más significativos en la región van a estar dados en ambos aspectos, tanto en aspectos o espero que estén dados tanto en aspectos de la manera como se reformula la discusión sobre el aborto en la región, pero también en los aspectos que acabo de mencionar. Pero me parece también extraordinariamente importante que se me fue, espérenme un minuto, se me fue lo que le iba a decir. Ya. El otro aspecto que me parece fundamental de Artavia no es una cosa que uno podría, digamos, es la importancia que tiene Artavia en los trabajos de incidencia nacional y de incidencia internacional para adelantar los derechos sexuales y reproductivos, no solamente los derechos reproductivos. Pero no lo hace sola, digamos. A mí me interesa sobre todo la posibilidad de leer Artavia en relación con al menos 3 sentencias o 3 decisiones de la Corte Interamericana específicamente en relación al tema LGBTI. Uno es Atala, el caso de Karen Atala contra Chile, sobre todo en lo que respecta a la noción de familia y a la noción de la protección de los niños. Y la otra es una sentencia que se llama Rosenda Cantú contra México, que introduce de una manera muy interesante la obligación de la interseccionalidad, es decir, de la protección que los estados tienen, la obligación que tienen los estados de proteger todas las formas de discriminación y no solamente aquellas o muchas formas de discriminación que confluyen en diferentes personas y que están, digamos, unidas en diferentes clases protegidas. Eso como mínimo. Digamos, yo también pensaría que la decisión de Campo Algodonero y la decisión contra la violencia contra las mujeres en María da Peña son sentencias que habría que leer de una manera interesante para generar un bloque de género y sexualidades diversas del sistema interamericano. Ahora, obviamente el trabajo es un trabajo
de incidencia hacia afuera y es un trabajo de incidencia hacia adentro. Es un trabajo que, como lo hemos visto en esta reunión de 2 días, tiene que ver con la posibilidad de visibilizar, de narrar, de hacer un trabajo de político interno y un trabajo jurídico también, en el sentido de ser capaces de llevar los argumentos jurídicos de estas decisiones a las Cortes, y un trabajo político en la medida en que también hay que llevar estos argumentos a los espacios legislativos, y de alguna manera la combinación entre las dos. Listo. Muy bien, nuestra última pregunta es: ¿cómo vas a aplicar en tu trabajo cotidiano, diario, estos aspectos de Artavia Murillo? Bueno, esa respuesta te la doy unida a lo que dije antes. Básicamente, mi interés es mirar cómo las sentencias se han usado en los distintos países de la región, cuál ha sido la implementación de las sentencias, y cómo se han usado en otras cortes y en otros diálogos en los países, para poder de alguna manera hacer incidencia internacional sobre temas LGBT con ese tipo de argumentaciones que se logran en cada uno de los países. Yo podría decirte que, por lo menos con Atala, sentencia a la que hermano de alguna manera con la de Artavia, con Atala ya hay por lo menos 2 grandes decisiones en América Latina. Una, la manera como se usó en la Corte Suprema de México para argumentar el matrimonio igualitario en Oaxaca, y la otra en una sentencia modesta, digamos polémica en ciertos sentidos, pero interesante, una sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre adopción para parejas del mismo sexo. Es una tutela, o sea, es un caso específico, no es una decisión de constitucionalidad, pero los argumentos bajo los cuales se otorgó el ejercicio del derecho a la maternidad a esta pareja, en donde la madre biológica, la madre no biológica de uno de los hijos o de las hijas no podía adoptarla. La Corte decidió que estaban violando los derechos de estas personas, y los argumentos que usaron fueron básicamente argumentos que provenían en su gran mayoría de Atala. No ha salido la sentencia todavía, pero por lo que logro identificar en el resumen o en la manera, en el comunicado, Atala fue fundamental. Entonces, aunque yo creo que el sistema interamericano en muchos casos no incide, en otros casos incide de una manera lenta, y mi trabajo es realmente lograr que cada vez, tanto en el ámbito internacional como en el local, estos argumentos funcionen de una manera política y de una manera jurídica para cambiar las condiciones de violaciones de los derechos humanos, específicamente en mi caso de las personas LGBTI y de las mujeres.